Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un saludo grande para todos. Bienvenidos a nuestro lunes pastoral en vivo 2022. Qué alegría estar en contacto otra vez con cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. Es una bendición cada lunes saber que vamos a tener estos minutos de diálogo y estos minutos donde compartimos cosas que tienen que ver con nuestro trabajo, nuestro ministerio y nuestra pasión, que es servir a Dios a través del servicio a la gente. Así que ha sido una larga temporada de desconexión con ustedes en esta forma, pero estoy muy contento este día de poder estar en contacto otra vez y con la esperanza y con la ilusión de que estén ahí del otro lado, ahora mismo o más tarde o en el correr del día, porque esta transmisión va a quedar grabada. Así que les saludo, les bendigo, déjenme saber dónde están, en qué país se encuentran, en qué ciudad, para poder enviarles una bendición y saber que están en contacto. Hoy voy a hablar acerca de 5 razones por las que no debes renunciar ahora. 5 razones por las que no debes renunciar ahora es el tema que he elegido para comenzar esta nueva temporada de lunes pastoral en vivo y espero que pueda ser de bendición. Este año vamos a tratar algunos temas muy interesantes que están ocurriendo en esta nueva realidad en la cual vivimos posterior a la pandemia, aunque todavía no hemos podido salir completa y totalmente de la pandemia, pero hay realidades, cosas nuevas, desafíos nuevos que estamos enfrentando. Este es uno de ellos, por eso elegí tratar este tema el día de hoy, 5 razones por las que no debes renunciar ahora. Pero también permítame decirles que vamos a tener algunos encuentros por Zoom, lunes en la noche. Lunes en la noche vamos a tener algunos encuentros por Zoom donde vamos a tratar algunos temas prácticos y específicos. No diría como un curso, pero sí temas que nos van a ayudar, temas más técnicos, digamos así, que nos van a ayudar un poquito en la dinámica de nuestras congregaciones y ministerios en esta temporada. Por ejemplo, cómo formar equipos, por ejemplo, cómo desarrollar una visión, cómo multiplicar finanzas, cómo predicar efectivamente. Son algunos de los temas que quiero compartir con ustedes y con algunos invitados que vamos a tener en nuestros encuentros de lunes pastoral en vivo por Zoom en las noches, ¿ok? Así que vamos a tener como 2 lunes pastoral, digamos así. Algunos días estaremos en la mañana, como ahora, y otros días estaremos en la noche con un grupo más reducido, tal vez, de personas que les interesen algunos de estos temas específicos que he mencionado. En esos encuentros vamos a tener algunos invitados, personas especializadas en esos asuntos que van a venir a compartir con nosotros. Y también, como siempre, me gusta mucho la interacción, el diálogo. Así que también vamos a tener algunos lunes pastoral de diálogo donde nos vamos a sentar alrededor de una mesa virtual a compartir las experiencias. Quiero saber cómo están sobrellevando esta situación en las diferentes ciudades y países. Quiero escuchar y que todos escuchemos cómo estamos haciendo para salir adelante en medio de esta situación en las diferentes áreas donde tenemos tantos amigos trabajando. Así que vamos a tratar de hacer este lunes pastoral 2022 lo más interactivo posible, lo más participativo posible. Y si hay algún tema que les interesa en forma particular, déjenme saber para que lo pongamos en la agenda y podamos tratarlo este año, ¿ok? Así que hoy vamos a comenzar con 5 razones por las que no debes renunciar ahora y quiero agradecer a los que ya están conectados. Vamos a ver si los puedo ver. Vamos a ver. Déjenme saber dónde están, en qué país o en qué ciudad para que lo podamos saludar y mandarles una bendición. Una cosa interesante y rara a la vez que vimos ocurrir en estos meses, en lo que va del 2022, el 2021 lo vimos también. Ya lo estábamos viendo antes, pero con más intensidad en estos últimos meses, fue la renuncia de algunos líderes importantes de la iglesia, pastores muy conocidos, cantantes, directores de alabanza, escritores cristianos, que algunos de ellos renunciaron a sus posiciones de trabajo
Me vienen a la mente algunos nombres de pastores y líderes conocidos que renunciaron a sus posiciones. Otros renunciaron a el sistema eclesiástico, dijeron a partir de ahora no voy a cantar más o a tocar mi música en los ambientes cristianos, voy a irme al ambiente secular. Otros renunciaron a su familia y a su matrimonio y ha sido motivo de escándalo mundial, algunos casos de divorcio de predicadores famosos. Y también lo más sorprendente y lo más impactante es la renuncia de algunos de ellos a su fe cristiana. Hubieron algunos casos muy publicitados en los medios. Recuerdo un cantante o un director de alabanza de Hillsong, es la popular y famosa iglesia global. Él dijo, ya no me siento un cristiano, ya no creo en lo que creía antes, y él no solo abandonó la iglesia, sino que abandonó su fe. Varios escritores, varios líderes, músicos y aún predicadores que públicamente anunciaron que ya no son más cristianos, que ya no creen más en lo que creían, y esto ha sacudido algunos ambientes, y es muy interesante, y uno se pone a pensar, ¿cómo es posible que esto pueda suceder? Pero además de eso, como son personalidades muy conocidas y muy populares, obviamente tiene un impacto sobre sus audiencias, sobre sus seguidores. Un cantante, un director de alabanza famoso que dice, ya no creo más en la Biblia, ya no creo más en Dios, va a tener un impacto muy fuerte en las personas que lo siguen. Esto lo estamos viendo a nivel global, a nivel internacional, pero está pasando también y en cantidades muy superiores a la que podemos saber o no salen las noticias, a la cantidad de pastores, ministros y evangelistas que han renunciado durante estos últimos 2 años a sus puestos de trabajo, a sus ministerios y en muchos casos también a sus familias. Y seguramente usted sabe o conoce, o quizás usted mismo ha pasado por esta situación y por esta temporada, y este pensamiento se le vino a su mente: voy a renunciar, me voy a salir de todo esto, voy a hacerme a un lado, no puedo, esto se escapó de mi control, no sé cómo voy a retomar el control de mi ministerio, de mi vida, de mi trabajo. Entonces la idea de renunciar ha estado azotándole a usted en sus pensamientos durante estos 2 años, o quizás viene luchando con esa idea hace más tiempo. Esto está conectado con algo que los expertos, los sociólogos y los comunicadores han identificado y lo han denominado como la gran renuncia. La gran renuncia. Primero apareció un artículo en un periódico, si no me equivoco, en el New York Times, un artículo titulado La gran renuncia, que trata este tema específicamente, no a nivel de la iglesia, pero sí a nivel general, que ha sido como un fenómeno social, donde millones de personas han estado renunciando básicamente a sus trabajos. Por eso le llaman así la gran renuncia. Y esto ha ocasionado una serie de conflictos muy tremendos en las compañías, y de una manera insólita hay muchas aerolíneas cancelando vuelos porque no tienen personal suficiente, porque su personal han renunciado. Algunos han enfermado, otros distintas razones, pero muchas de esas compañías, muchas tiendas en los Estados Unidos, lugares como McDonald's y otros, en algunos lugares aparecen un cartel en la ventana que dice: disculpas, a nuestros clientes no los podemos atender porque no tenemos personal. Esto era inimaginable hace solo unos años atrás. La gran renuncia se ha convertido en un fenómeno mundial, y quiero explicarle un poquito más en qué consiste, en cómo nos afecta a nosotros. Pero deme un pequeño break para saludar a algunos amigos que están entrando y se han conectado. Les bendecimos, diferentes lugares. Pastor Armando, un saludo grande, y Angie desde Fort Worth, Texas. Qué bueno que están ahí. Gracias por comunicarse esta mañana. Déjenme ver a quién más. Estoy un poquito lejos. Pastora Ruth Elizabeth, qué bueno que está ahí, amada pastora. Dice: ya nos hacía falta escuchar estas edificantes enseñanzas. Gracias. A mí también ya me hacía falta estar en contacto otra vez.
Déjeme explicarle un poquito qué significa esto de la gran renuncia. Este nombre que se ha dado a este fenómeno se refiere a más de 4.5 millones de norteamericanos que dejaron su trabajo voluntariamente, hace pocos meses atrás, la mayoría de ellos el año pasado. Dejaron sus trabajos para buscar otros empleos mejor pagados. Esto siempre sucede, ¿verdad? La gente está buscando mejores oportunidades, pero nunca había surgido de una manera masiva como ha ocurrido en estos meses de la pandemia. La gran renuncia es un término que se popularizó en los Estados Unidos para referirse a más de 33 millones de personas que han dejado sus empleos desde la primavera del 2021. En una economía marcada y afectada por la pandemia. Casi 4 millones de trabajadores, el equivalente a casi el 3% de la fuerza laboral norteamericana, dejaron sus puestos solamente en abril. Casi 4 millones de personas dejaron sus puestos de trabajo en el pasado abril. Esta es la cifra más alta de la que se tenga registro desde el año 2000. O sea, en un mes, para que lo entendamos bien, en un mes, en mes de abril, 4 millones de personas renunciaron a sus trabajos. Esta ola de renuncias contrasta con el hecho de que todavía hay en los Estados Unidos casi 10 millones de desempleados. Es decir, hay 10 millones de gente sin trabajo y encima un fenómeno, una ola de gente renunciando sistemáticamente a sus trabajos. Esta ola llamada la gran renuncia también está convirtiéndose en un fenómeno mundial porque los resultados de empresas que están estudiando esto y agencias que están estudiando esto revelan que más del 40% de la fuerza laboral internacional global está evaluando la posibilidad de cambiar de trabajo este año. Más del 40% de las personas que están trabajando y están empleadas están evaluando cambiar de trabajo este mismo año. O sea que esta ola de la gran renuncia se va a extender globalmente a todo el mundo. ¿Por qué pasa esto? ¿Cuáles son las causas o las razones? Número uno, el agotamiento laboral. Es uno de los factores que impulsa a la gente a renunciar. Algunas personas que tenían planeado renunciar a sus trabajos hace tiempo, a raíz de la pandemia, fueron retrasando su decisión y cuando la pandemia arreció, entonces tomaron su decisión. Millones de personas a la misma vez. Algunos expertos pronostican que una vez que la vacunación se extienda, que las cosas se calmen con el virus, muchas personas que tenían planeado renunciar cuando la economía se vuelva más estable van a hacerlo. Entonces va a haber otra ola de millones de personas cambiando de trabajo. En primer lugar, entonces, el agotamiento laboral está afectando mucho a las personas que se sienten agotadas en sus trabajos y que ahora están viendo que hay posibilidades, que hay más oportunidades de empleo y que pueden cambiar, pueden variar, pueden buscar mejores opciones. Y en estos estudios revelan que la gente no está buscando necesariamente ganar más o ganar mejor. Lo que muchas de estas personas están buscando es otro ambiente de trabajo, es la posibilidad de realizarse o sentir un significado más profundo en lo que hacen que simplemente tener un trabajo del cual reciben un cheque semanal o quincenal o mensual. Este factor está trabajando mucho. También estas personas están buscando mejores horarios, mayores comodidades y también muchas de estas personas que están renunciando han tomado decisiones drásticas de cambios de vida. En muchos casos, personas a raíz de todo lo que ha pasado, usted sabe, las cuarentenas, la muerte de tanta gente en las familias,
ha movilizado emocionalmente a las personas a tomar decisiones drásticas, decir, esto no es lo que quiero para mi vida, no quiero más estar gastando 8 o 10 horas en este tipo de trabajo, no quiero seguir los próximos 10 y 20 años de mi vida haciendo esto, y los ha movido. La crisis los ha empujado a tomar unas decisiones drásticas que si todo hubiera seguido normal nunca la hubieran tomado, y están haciendo cambios de vida radicales, yéndose a otro campo completamente diferente de sus ocupaciones o de sus actividades que tenían antes, algunos cambiando de profesión, otros cambiando de país. Muchas personas norteamericanas, muchos jóvenes se han ido a Europa. Han dejado toda su vida y se han ido a Europa y se han instalado en un pequeño pueblito y han conseguido un trabajo y han cambiado completamente de vida. Estos son los efectos que mucha gente está teniendo a raíz de los cambios tan profundos que la crisis de la pandemia ha traído. La empresa Microsoft, uno de los gigantes de la comunicación y de la tecnología, ha revelado que el 70% de sus empleados quieren que las empresas mantengan opciones flexibles de trabajo desde su casa. Y más del 45% están trabajando en forma remota de su casa y quieren seguir trabajando así. Algunas compañías tecnológicas han dicho que ya no volverán a tener oficinas porque se han dado cuenta que la gente produce más y produce mejor trabajando desde su casa, sin un horario estricto, sin un régimen muy rígido de llegar a tal hora y salir a tal hora, y entonces están permitiendo que sus empleados trabajen y produzcan desde sus casas. Este cambio está siendo muy agresivo, amigos, y lo vamos a ver más real en los próximos meses y años, como todo el mundo del mercado laboral está cambiando y va a seguir cambiando drásticamente, y a la misma vez cómo van a surgir nuevas oportunidades para las personas, cómo las personas van a tener más injerencia en el tipo de vida que quieren llevar, en el tipo de trabajo que quieren tener y en la posibilidad de tener más control de sus vidas, porque si algo produjo la pandemia fue precisamente el descontrol. Nadie tenía planeado ni planificado una situación como esta y tuvimos que hacer cambios urgentes presionados por una nueva realidad, y la humanidad entera sintió el pánico de perder el control de sus vidas. Entonces la gente ahora quiere navegar en aguas donde ellos puedan sentirse que están más en control de sus vidas, porque muchos vieron la muerte de cerca, muchos vieron situaciones dramáticas, en muchos lugares personas que perdieron su trabajo de un día para el otro o que tuvieron que cerrar su negocio porque ya no podían vender al público, porque ya no habían clientes. Entonces las personas ahora están tomando recaudos, y por eso que estamos viendo y vamos a seguir viendo muchos más cambios de este tipo. Parece extraño, parece algo surreal, parece algo de una película, pero nosotros como líderes y como pastores tenemos que entender el tiempo que estamos viviendo, tenemos que entender la realidad en la cual vamos a ministrar. Y tenemos que entender también que todos estos cambios sociales y globales nos van a afectar a nosotros como iglesia y van a afectar la manera en que nosotros vamos a tener que ministrar para ser efectivos y relevantes, algo que siempre decimos, ¿verdad? Tenemos que ser efectivos y relevantes, pero para eso necesitamos entender cuáles son las necesidades de la gente hoy y cuál es la forma en que este evangelio del reino debe de ser predicado para que sea de impacto a las personas en el contexto y en la realidad que la gente vive ahora. Yo estoy muy preocupado porque muchos pastores no quieren ver esto pensando o planeando según lo que era antes y quieren volver a lo que tenían antes. Estoy contento que volvimos a la iglesia, estamos contentos que volvimos a nuestras reuniones presenciales, estamos contentos que volvimos. Y no deberíamos gastar tanta energía en recuperar lo que teníamos antes, sino que deberíamos invertir esa energía en construir algo nuevo, una nueva forma de cumplir el ministerio, una nueva forma de ministrar a la gente, una nueva forma de predicar, una nueva forma de suplir para las necesidades y para los problemas emocionales y familiares y problemas de todo tipo que la gente tiene ahora. Esto también ha afectado
mucho a los pastores. Como dije antes, ha habido también una ola de renuncias muy impresionante en todo el mundo, y muchos otros que están planeando renunciar en el corto plazo y muchos que van a renunciar cuando las aguas se calmen y vuelvan a cierta estabilidad. Entonces ya están planeando qué van a hacer con sus vidas. Un pastor me dijo: yo quiero probarme en otro trabajo. Quiero probarme, y quiero ver cómo funciono en otro ambiente. O sea, el agotamiento ministerial, el agotamiento mental y emocional ha golpeado duramente a los pastores y pastoras que tienen un trabajo tan esencial, pero a la misma vez tan delicado, tan fuerte y tan difícil. Y un pastor y una pastora que son seres humanos, y un líder que es un ser humano, que tiene emociones, que también ha tenido luto, que también ha tenido luchas y desafíos económicos, también en cierto punto también eclosiona, también hace crisis, ¿verdad? Y su realidad se le presenta de un día para el otro y tiene que tomar decisiones al respecto. Hay muchos pastores que no están satisfechos con la gente, porque la gente no ha regresado a sus iglesias. Muchos ya estaban insatisfechos por la escasez de resultados, y la pandemia les vino a tirar abajo lo poco que tenían construido o que estaban construyendo. Muchos pastores quieren irse de la ciudad, quieren empezar en otro lado. Muchos están decepcionados por la actitud que han encontrado en muchas personas o líderes que no les han apoyado suficiente. O otros comienzan a evaluar la edad que tienen y dicen: bueno, a esta edad que yo tengo, tal vez ya no tengo tiempo de levantar una iglesia o de levantar un ministerio de alto impacto. Otros han caído enfermos. Muchos pastores han tenido el virus, muchos han fallecido también. Entonces están evaluando priorizar o cuidar más su salud, o han quedado afectados de diversas maneras luego que pasaron, algunos por situaciones muy críticas, y también ahora están más decididos a tomar decisiones que tal vez 5 años antes nunca se atreverían a tomarlas. Y evidentemente, ¿qué va a suceder con sus vidas, con su familia, con su llamado, con su ministerio, con sus congregaciones si renuncian? Hay un conflicto y hay un sentimiento de culpa. Hay un deseo de cambiar de aire, hay un deseo de cambiar de trabajo, cambiar de ciudad, de estar en otro ambiente, pero a la misma vez hay un sentimiento de culpa fuerte, porque se supone que Dios me mandó a esta iglesia, se supone que Dios me trajo a esta ciudad, y entonces ahora si me voy, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la gente? ¿Qué va a pasar con mi vida? Hay incertidumbre, hay confusión, hay una pulsión interna que está empujando a muchos pastores a un cambio. Algunos no saben bien un cambio a qué, ¿verdad? Y a veces la gente se irrita cuando hablamos de esto, porque la gente piensa que el pastor debe tener todo claro, que el pastor debe estar 100% seguro en todas sus decisiones, que el pastor no puede debilitarse, que no puede tener áreas vulnerables en su vida, y hay una presión muy fuerte para que el pastor nunca baje de ese pedestal donde le hemos subido. Las personas no les gustan ver a un pastor vulnerable, cansado o enfermo. Siempre quieren que tú estés ahí porque eres el modelo, porque eres el protector, porque eres el guía de ellos, ¿verdad? Entonces, cuando las personas ven a un pastor o una pastora débil o en necesidad, muchas veces se decepciona. Y esa presión nos juega mucho en nuestra mente, nos juega mucho de responder a esas expectativas, postergar nuestras necesidades y responder a las expectativas de las personas. Y es un juego mortal, porque entonces viene la crisis, viene la enfermedad, vienen los suicidios, vienen cosas tremendas cuando, como seres humanos que somos todos, no podemos resistir tanta presión. No podemos, ningún ser humano puede resistir tanta presión. En la pandemia se han suicidado médicos, enfermeros. En la pandemia se han suicidado pastores, se han suicidado personas que uno dice, no puede ser, como una persona así. Pero es que somos seres humanos y tenemos, como todas las personas, áreas vulnerables, nos cansamos, nos agotamos, nos fatigamos.
Pero en el caso de los pastores se suma el conflicto de que si Dios nos ha llamado, somos siervos y siervas de Dios. No podemos estar mal, se supone que tenemos que estar siempre bien, se supone que oramos bastante, se supone que tenemos el respaldo de Dios, entonces se supone que no, y entonces se levantan los talibanes, ¿verdad? Que en todas las iglesias hay talibanes que dicen, entonces no era un siervo de Dios, entonces no tenía un llamado, entonces que no ora, entonces nos ha estado engañando. Y esta situación hace que estemos viviendo como en una olla a presión. Y yo siento que ahora mismo en nuestras iglesias, en nuestro ambiente cristiano, estamos en una olla a presión donde me temo que en los próximos meses o tal vez en un par de años exploten muchas de esas ollas a presión y escuchamos muchos casos de renuncia, muchos casos de problemas de siervos y siervas que ya no aguantaron más, que ya no pudieron más, y entonces por un lado o por otro eso va a explotar. Pero esta mañana yo quiero animarte, y he estado pensando mucho en los últimos días y he encontrado 5 razones por las cuales no deberías renunciar ahora si es que estás pensando renunciar. No voy a pedir que me digan amén, porque esto es algo personal y es muy delicado. Pero simplemente que con humildad de corazón y con una mente abierta tú puedas escuchar o tomar nota de estos 5 razones y quizás te puedan ayudar a tomar una decisión diferente o por lo menos pensarlo un poco más o por lo menos tratar de oír algo distinto que pueda traer un poco de aire fresco a tu mente. Voy a decirte las 5 razones por las cuales yo creo que no debes renunciar ahora. Y después te voy a regalar un bonus que es 5 elementos que necesitas para superar la crisis. 5 elementos que necesitas para superar la crisis. Primero te voy a decir las 5 razones por las cuales no debes renunciar ahora. Número 1, el factor fracaso. El factor fracaso. Una derrota no te elimina de un campeonato. Una derrota no te elimina de un campeonato. El ejemplo más claro y más cercano que tengo a esto es la selección de fútbol de mi país, Uruguay, que tuvo un técnico, muchos de ustedes lo conocen, el maestro Tavares. Le llaman el maestro Tavares porque antes de ser entrenador era maestro de una escuela rural. Y él estuvo, no sé si 15 años o 20 años, un tiempo récord como entrenador de la selección. Pero en los últimos partidos, creo que 5, 6 o 7, no recuerdo cuántos partidos, la selección los perdió todos. Y son partidos importantes porque son para las eliminatorias para ir al Mundial. Entonces es una especie de campeonato en el cual están jugando las selecciones unas contra para ver de cada continente quiénes van al Mundial, porque no pueden ir todos, creo que van 5 de lo que es el área de Sudamérica. Entonces había una gran preocupación porque la selección de Uruguay llevaba 5, 6 o 7 partidos perdidos uno tras de otro y eso fue una crisis tremenda en la población, porque en mi país son demasiado fanáticos del fútbol. Todo el mundo le encanta el fútbol. Cuando juega la selección se para el país. Todo el mundo opina, todo el mundo está preocupado. Es un acontecimiento cuando juega la selección. Entonces, esa crisis que llevó varias semanas y meses derivó en que despidieron al técnico. Y el técnico era una vaquita sagrada, nadie se animaba a tocar un técnico que había tenido tantos triunfos en el pasado, que llevaba tanto tiempo al frente de la selección, y que finalmente dijeron, vamos a acordar, no podemos despedir a los jugadores. Entonces siempre cuando un equipo marcha mal, el que despiden es al técnico. Atención, pastores. Así que lo despidieron. Y, casualidad, para la alegría de todo el pueblo fanático del fútbol, los siguientes 2 partidos, los últimos 2 partidos que Uruguay ha jugado, ha ganado. Y en el último ganó por goleada. O sea que volvió a resucitar las chances de ir al Mundial, de ser clasificado. Entonces lo que quiero decirte con esto es que una derrota no te elimina del campeonato. Tú puedes sufrir unas derrotas o varias derrotas en un campeonato y sin embargo puedes recuperarte y finalmente puedes inclusive llegar a ser el campeón de ese campeonato.
puedes llegar en primer lugar. Si todo sale bien y Dios nos ayuda, quizás Uruguay sale clasificado al Mundial en los primeros puestos, después de haber perdido una serie de partidos que asustó a todo el mundo de que íbamos a quedar afuera del Mundial. Entonces, este es lo que llamo el factor fracaso. Una derrota no te elimina del campeonato. Cuando la Biblia dice que somos más que vencedores, no está diciendo que nunca vas a perder una batalla o que nunca vas a perder un partido. Lo que está diciendo es que al final vas a ganar el campeonato, vas a salir campeón. ¿Qué puede ser más que vencedor? Campeón. Eres vencedor si ganas un partido, eres un campeón si ganas el campeonato. Pero debes de saber que en la lucha y en el calendario de un campeonato hay que jugar muchos partidos, algunos se pierden y otros se ganan. Pero los partidos perdidos no significa el fin de tu ministerio, no significa el fin de la gracia de Dios sobre ti, no significa que debes renunciar. Perder un partido no significa que debes renunciar. Ni siquiera, entonces, la selección de Uruguay no podía retirarse del campeonato, es decir, hemos perdido 5 partidos, nos vamos a retirar del campeonato. No, ¿qué hicieron? Cambiaron el técnico, cambió el sistema de juego y empezaron a ganar y tienen muchas chances de ganar el campeonato, o por lo menos de llegar segundo o tercero. ¿Me está entendiendo lo que quiero decir? O sea, cuando tú tienes un fracaso, una derrota, lo que tienes que hacer es cambiar ciertas cosas, pero seguir adelante, seguir avanzando y tratar de ganar el campeonato. No puedes bajar los brazos porque perdiste un partido, porque perdiste el partido de la pandemia, porque perdiste la mitad de la congregación, porque perdiste la mitad del presupuesto, porque perdiste el entusiasmo, porque perdiste, entonces tú sumas todas las pérdidas y dices, voy a renunciar. No. Vas a cambiar la estrategia, vas a cambiar la forma de pensar, vas a cambiar todo lo que sea necesario cambiar. ¿Para qué? Porque tu meta no es ganar un partido, tu meta es ganar el campeonato, tu meta es cumplir, es llegar a donde Dios te ha puesto para que llegues, alcanzar lo que Él te ha pedido que alcances. Una derrota, el pueblo de Israel tuvo muchas derrotas. La famosa serie de 4 batallas contra los amalecitas incluyeron una derrota terrible que Israel sufrió. Sin embargo, Israel ganó 3 batallas, y las principales, y pudo derrotar y borrar la memoria de Amalek como Dios le había pedido. A pesar de David, todos nuestros líderes bíblicos tuvieron sus partidos perdidos. Sin embargo, no se alejaron del propósito y fueron hacia la victoria final, hacia obtener la copa, hacia ganar el campeonato. Recuérdate del factor fracaso. Perder un partido no significa perder el campeonato. Somos más que vencedores. Es decir, no vivimos de partidos ganados, vivimos de campeonatos ganados. Alguien que me diga amén. El primer factor es el factor fracaso. El segundo factor es el factor agobio. ¿Sabe lo que es agobio? Cuando estás agobiado, cuando estás sobrepasado, cuando estás bajo demasiada presión que ya no quieres saber más de nada. Una temporada de crisis no define quién eres. Una temporada de crisis no define quién eres. Si tú has sido un pastor o una pastora por 20 años, por 30 años, por 15 años, y estos 2 años de pandemia han sido los peores años de tu ministerio, donde la gente no te apoyó, donde las finanzas se esfumaron, donde la congregación te dio la espalda, eso no borra, una temporada de crisis no borra todo lo que tú has hecho antes. Una crisis no borra quién tú eres, una crisis no define tu identidad. Recuerdo el caso del pastor Rick Warren. Ustedes conocen al pastor Rick Warren, un pastor muy famoso que escribió el libro La Iglesia con Propósito, una vida con propósito, reconocido mundialmente, una mega iglesia tiene en el área de California. Pastor Rick Warren empezó la iglesia con él y otro matrimonio cuando se graduó del instituto, del seminario bíblico, y Dios le dijo que fuera a California a plantar una iglesia, y ahí llegó con su esposa y sus pocas maletas y empezaron de la nada evangelizando a la primera persona que encontraron en el camino. Ese ministerio creció a lo largo de los años y llegó a ser una mega iglesia con miles y miles y miles de personas en un gran estadio donde se reúnen actualmente. Pero hace unos pocos años atrás, el hijo del pastor Rick Warren se suicidó de una manera violenta. Esto podría haber quebrado la vida, el ministerio, y ciertamente que afectó y resquebrajó a la familia, al padre, al corazón del padre, al corazón de la madre.
Y me imagino que trajo mucha confusión en la iglesia, en la congregación, cómo puedes seguir siendo un pastor si tu propio hijo se quita la vida, decepcionado de la vida. Imagínense eso, qué cuestionamiento tan tremendo. Sin embargo, el pastor Warren y su esposa siguieron adelante. Aceptaron la realidad, aceptaron lo que pasó, no trataron de esconderlo, no trataron de cambiarlo, no trataron de explicarlo, pero siguieron adelante con su misión. Hoy su iglesia ha crecido aún más todavía. Ahora tienen un ministerio muy fuerte de ayuda a personas con enfermedades mentales y con crisis emocionales fuertes como la que pasó su hijo, una crisis de depresión profunda. Y siguieron adelante. ¿Por qué? Porque una temporada de crisis no define quién eres. Una temporada de crisis no define quién eres. Todo lo que tú has hecho y todo lo que has llevado adelante en todos estos años no lo puede borrar una crisis o una derrota o una cosa tremenda como puede ser el suicidio de un hijo. Muchos pastores a veces son afectados por cosas que pasan en su familia y ellos sienten que se cae todo abajo y que ya no son lo que eran. No. Ese es el factor agobio. El tercer factor es el factor parálisis. El desierto no es un lugar para quedarse. El desierto no es un lugar para quedarse. Israel pasó las 1001 en el desierto, pero su misión era llegar a la tierra prometida. Algunos querían quedarse y se estacionaron ahí. Fue una marcha tan lenta, tan lenta. Un viaje de 14 días les tomó 40 años. Pero el propósito era llegar al otro lado. Jesús fue 40 días al desierto, Moisés estuvo 40 años, pero ninguno se estacionó, ni se paralizó, ni se quedó, porque el desierto es un lugar de transición. Repítalo conmigo, el desierto es un lugar de transición, no es un lugar para quedarse. ¿Okay? Este es el factor parálisis, no te quedes en tu desierto. La pandemia va a pasar, esta crisis va a pasar, vendrán otras después, pero tú debes y yo también seguir adelante. Famoso dibujante, empresario, director de cine y creativo Walt Disney. Él creó los parques de Disney en todo el mundo, las películas, los personajes, un genio de la creatividad sin lugar a dudas. Walt Disney y su hermano durante 6 años se levantaban a las 4 de la mañana para ir a buscar los paquetes de periódicos y vender periódicos. Durante 6 años vendían periódicos 2 horas antes de entrar a la escuela. Después que terminaban de vender los periódicos, se tomaban el autobús y se iban a la escuela. Cuando salían de la escuela pasaban otra vez para recoger los paquetes del periódico de la tarde y vendían el periódico de la tarde. Hicieron sus pequeños ahorros para sus sueños que tenían para pagar la escuela y ayudar a su familia. Su primer trabajo en un periódico terminó mal porque lo despidieron. Su primera empresa de cine y de animación se fue a la bancarrota. Sin embargo, Walt Disney no bajó los brazos, no se quedó paralizado en su desierto, vendió su cámara que tenía y con el dinero, ellos vivían en Chicago, se fue a California a probar suerte, a empezar de nuevo, a tratar otra vez. Y fue en California donde finalmente su empresa, su negocio, su emprendimiento comenzó a prosperar, al punto tal que Walt Disney tiene un récord de 26 Oscar ganados. Nadie ha ganado tantos premios Oscar como Walt Disney, un hombre que le fue muy mal al principio, sin embargo no se quedó, no construyó su casa en el desierto. En el desierto tú tienes que vivir en una tienda porque tienes que estar en movimiento y tienes que levantar la tienda y seguir adelante. El desierto es temporal, la tierra prometida es definitiva. Así que este es el factor parálisis. El cuarto factor o la cuarta razón por la cual no debes renunciar ahora, vamos a repasar. La primera es que una derrota no te elimina del campeonato. La segunda es el factor agobio. Una temporada de crisis no define quién eres. La tercera razón es el factor parálisis. El desierto no es un lugar para quedarse. La cuarta razón es el factor asignación. Tu asignación está sin completar. Entonces tú no puedes renunciar y dejar un trabajo sin terminar. Esto le pasó a Elías cuando Elías se sintió deprimido, asustado, perseguido, su vida corría peligro, la reina Jezabel lo quería matar y él se fue, dejó todo, renunció, se fue, se metió en una cueva y Dios se le presentó y Dios le dijo, Elías, no he terminado contigo todavía.
Tu tarea está sin terminar, no puedes renunciar aquí, no puedes morirte aquí. Regresa porque vas a nombrar a 2 reyes, vas a organizar un ejército de 7,000 intercesores que todavía no han doblado sus rodillas ante Baal y vas a levantar una generación, un sucesor. Así que tienes que volver por el camino que has venido porque todavía hay mucho que tienes que hacer. Y Elías regresó, retomó su ministerio y llevó adelante esas 3 misiones, como ustedes saben. Reorganizó un pueblo que todavía no se había rendido ante Baal, ungió a los próximos 2 reyes después que murió la reina Jezabel y levantó a Eliseo, levantó la nueva generación. Así que, querido hermano, amigo y pastor, líder, el factor asignación dice que no debes renunciar porque tu tarea no está terminada todavía. No has completado lo que Dios te pidió aquel día y no puedes irte sin terminar tu trabajo. Y finalmente, la quinta razón o el quinto factor es el factor más importante. ¿Estás listo para que te lo diga? Es el factor más importante. Tú no puedes renunciar ahora porque Dios no ha renunciado a ti. Tú no puedes renunciar ahora porque Dios no ha renunciado a ti. Porque Dios todavía tiene esperanza y tiene ilusión de que tú serás ese instrumento afilado que Él necesita para hacer lo que Él tenía planificado hacer. Las circunstancias, la pandemia, esta o cualquier otra pandemia que pueda venir igual o peor que esta, no van a cambiar los propósitos de Dios. La pandemia no va a cambiar los propósitos de Dios contigo, con tu iglesia, con tu ministerio y con tu familia. Dios no ha renunciado a ti. Y la Escritura dice, aunque tu padre y tu madre te abandonen, el Señor dice, con todo yo te recogeré. Si todos te abandonan, yo te voy a ir a buscar. Yo no te voy a abandonar. Si todos se van, si tus miembros no quieren volver a la iglesia, si tu ministerio no, si la gente que te apoya no te apoyan más, yo voy a ir y yo te voy a recoger y yo te voy a apoyar y vamos a seguir adelante porque tenemos un plan y un propósito. Y los planes y los propósitos de Dios no dependen de la gente. Los planes y los propósitos de Dios no dependen de las pandemias, de las circunstancias, de que haya o no hayan finanzas. ¿Por qué? Porque Dios no ha renunciado a ti. Alguien reciba esta palabra en el fondo de su corazón. Dios no ha renunciado a ti. Dios todavía cree que puede hacer contigo lo que Él te dijo el día que te llamó. Así que estas son las 5 razones por las cuales no debes renunciar ahora. Número 1, porque una derrota no te elimina del campeonato. Tú puedes ganar el campeonato aunque pierdas algunos partidos. Número 2, porque aunque estés agobiado, una temporada de crisis no define quién eres. Recuerda al pastor Rick Warren. Él todavía sigue predicando y miles se están salvando. Su corazón está quebrantado, pero todavía él puede usar su quebranto para ayudar a otros que estén pasando por su misma situación. En tercer lugar, el factor parálisis. El desierto no es para que te quedes a vivir ahí. Es una temporada, pero debes de seguir adelante. En cuarto lugar, el factor asignación. No puedes dejar tu trabajo sin terminar. Cuando termines tu tarea en ese lugar, en ese barrio, en esa iglesia, en esa congregación donde Dios te puso, Dios te abrirá la siguiente puerta. Siempre Él hace eso. Pero a veces queremos que Dios abra las puertas cuando no hemos terminado el trabajo. Si tú no has cumplido con aquello lo cual Él te hace y ser barro otra vez. Ser barro otra vez. Así que les animo, les bendigo, que puedan meditar y puedan recibir en